Suelta el rifle, viejo, o te dejamos caer donde estás. La voz del sheriff Marcus Crane cortó el viento del desierto como una hoja afilada. 5 hombres formaban un semicírculo, revólveres sacados, percutores amartillados. El sol agonizante alargaba su sombra sobre la polvorienta calle de Redemption Flats. Tenían los números. Tenían la ley. Tenían todas las ventajas que un hombre podía desear en una pelea. Pero Jedediah Cole no los miraba a ellos. Sus dedos curtidos recorrían las iniciales grabadas en la culata del Winchester. Eck, talladas allí hacía 32 años por la única mujer que había amado a un hombre como él, Alan Cole. Muerta ahora hacía 3 meses por la fiebre que arrasó como el propio juicio de Dios. Este rifle era lo último que ella había tocado antes de que la enfermedad le quitara la voz. Se lo había puesto en las manos, le había hecho prometer que seguiría cabalgando, que seguiría viviendo. ¿Me oyes, Cole? Crane dio un paso adelante, su ayudante Fletcher sonriendo a su lado. Ese Winchester pertenece ahora a la herencia Hastings. El juez firmó la orden. Estás invadiendo su tierra y ese rifle es propiedad robada. La mandíbula de Jedediah se tensó. 71 años en esta tierra le habían enseñado cuando los hombres mentían y cuando creían sus propias mentiras. Crane creía. Eso lo hacía peligroso. Los otros eran pistoleros a sueldo con ojos muertos. Solo querían sangre. Este rifle, dijo Jedediah en voz baja, su voz como grava bajo la rueda de un carro, fue un regalo de bodas. Lo compré en Santa Fe con dinero que gané domando caballos. Cada marca en él cuenta una historia. Y el último capítulo, alzó los ojos para encontrarse con los de Crane, lo escribió la mano de mi esposa. Última oportunidad, viejo. El pulgar de Jedediah encontró el percutor. La explosión de 5 revólveres disparando al unísono debería haber terminado todo allí mismo. Pero Jedediah había estado leyendo las intenciones de los hombres desde antes de que Crane naciera. Había visto el hombro de Fletcher moverse medio segundo antes. Había visto al pistolero de la izquierda parpadear 2 veces demasiado rápido. Cuando has vivido tanto como él, aprendes que sobrevivir significa moverse antes del trueno, no después. Se lanzó a la izquierda mientras las balas desgarraban el espacio donde había estado. El Winchester ladró una vez, dos rápidas palanqueadas que hicieron girar a Fletcher hacia atrás con un grito, el hombro abierto de un disparo. Jedediah golpeó el suelo con fuerza detrás de un abrevadero, sus viejas costillas protestando con fuego agudo. La edad significaba que el dolor llegaba rápido y se quedaba mucho tiempo. «Dispersaos», gritó Crane, la voz quebrándose ligeramente. «Es solo un hombre». La respiración de Jedediah era entrecortada. 2 disparos hechos, 13 quedaban en el tubular. Lo había cargado esa mañana como lo cargaba todas las mañanas. Memoria muscular de décadas de rutina. Ellen solía burlarse de él por eso. ¿Planeas pelear contra un ejército hoy, Jed?, preguntaba con esa sonrisa torcida. Él le besaba la frente y decía, solo me preparo para mañana, cariño. Mañana había llegado por fin. Botas crujieron sobre grava mientras los hombres se desplegaban. Jedediah los contó por el sonido. 2 moviéndose a la derecha hacia el almacén, 1 rodeando a la izquierda hacia el establo. Crane manteniendo posición. Fletcher seguía gritando, lo que significaba que no disparaba. Eso eran 4 localizados. El quinto hombre, el de los ojos fríos y los 2 Colts, se había quedado en silencio. Ese era el que lo mataría si no tenía cuidado. «Cole», llamó Crane. «Acabas de disparar a un hombre de la ley. Eso es delito de horca. Incluso si tuvieras razón». Jedediah revisó su posición. El abrevadero no duraría mucho. Ya veía agua filtrándose por los agujeros de bala, drenándose en la tierra sedienta. Hora de moverse. Rodó a la derecha justo cuando 3 disparos perforaron el abrevadero donde había estado su cabeza. Astillas de madera explotaron hacia afuera. Se incorporó corriendo bajo, las rodillas gritando protesta, y llegó a la esquina de la tienda general antes de la siguiente ráfaga. Una bala le rozó el brazo izquierdo, quemando una línea a través de la manga de la camisa.
Sintió la humedad caliente de la sangre, pero siguió moviéndose. Dentro de la tienda, la señora Calegua estaba congelada detrás del mostrador, ojos abiertos por el terror. Jedediah levantó una mano, palma abierta. Manténgase agachada, señora. Esta no es su pelea. Ella cayó como si le hubieran cortado los hilos. Por la ventana, Jedediah vio a Crane dirigiendo a sus hombres con gestos bruscos de la mano. Profesional, metódico. Los dos pistoleros se movían para flanquear el edificio, uno hacia la puerta trasera, el otro subiendo al porche delantero. El quinto hombre, el peligroso, había desaparecido por completo. El brazo de Jedediah palpitaba. Arrancó una tira de su camisa y la ató fuerte alrededor de la herida, usando los dientes para apretar el nudo. El sangrado se ralentizó, pero no paró. Primera sangre del día, y ya sentía que su fuerza empezaba a drenarse. A los 71, un hombre no se recuperaba de la pérdida de sangre como a los 30. La puerta trasera crujió. Jedediah palanqueó una bala en la recámara y esperó. La puerta se abrió despacio, revelando primero el cañón de un Remington, luego una mano, luego la cara curtida por el sol de un hombre que había matado antes y mataría otra vez. Sus ojos se encontraron por un instante congelado. El Winchester rugió. El hombre cayó hacia atrás desde los escalones, su Remington disparando salvaje hacia el cielo. 6 cartuchos antes de que Crane entrara por esa puerta, pero entonces el vidrio se rompió detrás de él. Y Jedediah comprendió que el peligroso había encontrado su camino dentro. Jedediah giró, trayendo el Winchester, pero el hombre era rápido, más rápido de lo que cualquiera tenía derecho a ser. Los 2 Colts ya estaban sacados, ya disparando. La primera bala desgarró el muslo derecho de Jedediah, haciéndolo girar a medias. La segunda destrozó un tarro de pepinillos detrás del mostrador. La tercera le habría volado la cabeza si no hubiera caído por la herida en la pierna. Golpeó el suelo con fuerza, estrellas explotando en su visión. El Winchester se le escapó de las manos, deslizándose bajo un estante de latas. Sobre él, el pistolero entró por la ventana rota, botas crujiendo sobre el vidrio. Era más joven de lo que Jedediah esperaba, quizá 35, con una cicatriz desde el ojo izquierdo hasta la mandíbula. Nada personal, abuelo, dijo el hombre, recargando con facilidad practicada. Crane paga triple por ti. La mano de Jedediah encontró el cuchillo en su cinto, un palillo de Arkansas, que Ellen le había regalado en su 10º aniversario. Todo es personal, dijo entre dientes, y lo lanzó. La hoja alcanzó al pistolero en el hombro. No fatal, pero suficiente para arruinar su puntería. Su disparo se perdió mientras retrocedía tambaleándose, maldiciendo. Jedediah se lanzó hacia el Winchester, la pierna herida arrastrándose detrás, sangre pintando los tablones del suelo. Sus dedos se cerraron alrededor de la culata justo cuando el pistolero se recuperaba y alzaba los 2 Colts. Entonces la señora Calegua se levantó detrás del mostrador con una escopeta. No en mi tienda, dijo, y disparó. La detonación alcanzó al pistolero en el pecho, levantándolo de los pies y lanzándolo a través de los restos de la ventana. Aterrizó en la calle y no se movió más. Jedediah se incorporó usando el mostrador, la pierna un infierno. Muchas gracias, señora. Agradécemelo viviendo, dijo ella, ya recargando. Esos son 4 menos. Crane no parará ahora. Tenía razón. Por la ventana delantera, Jedediah vio a Crane reuniendo refuerzos del saloon al otro lado de la calle. La sangre llenaba la bota derecha de Jedediah. La herida en la pierna era grave. La bala había atravesado limpio, pero había tocado algo importante al pasar. Cada paso enviaba rayos por su columna. Arrancó otra tira de camisa y la ató por encima de la herida, apretándola lo suficiente para que su visión se nublara. El torniquete le compraría tiempo, pero no mucho. Un hombre solo podía perder tanta sangre antes de que el cuerpo abandonara la lucha. ¿Cuántos al otro lado de la calle? Preguntó a la señora Calegua, incorporándose para mirar por la ventana. 8, quizá 10 más saliendo del saloon. El corazón de Jedediah se hundió. Crane no solo llamaba a sus ayudantes.
Estaba juramentando a todo borracho y vagabundo que quisiera ganar dinero rápido. En otros 10 minutos, habría 20 pistolas apuntando a esta tienda. El Winchester tenía quizás 6 cartuchos ahora. Su Colt llevaba 5. 11 disparos contra 20 hombres. La matemática de la muerte era simple e implacable. Hay un sótano, dijo la señora Calewa, leyendo su rostro. Un túnel lleva al viejo establo. Lo construyeron durante las incursiones Apache en el 67. La esperanza parpadeó y murió. No puedo correr, señora. Mi caballo está al norte del pueblo, y mi pierna no me llevará tan lejos. Además, bajó la vista al Winchester, a las iniciales de él engrabadas en la culata, hice una promesa. Que nunca dejaría ir este rifle. Que nunca dejaría que su recuerdo fuera robado por hombres que trafican con mentiras y robo legal. Entonces morirás aquí, dijo la señora Calewa con crudeza. ¿Es eso lo que ella querría? La pregunta golpeó más fuerte que cualquier bala. Ellen siempre había sido práctica. Le habría dicho que corriera, que viviera, que dejara el rifle si significaba ver otro amanecer. Pero Ellen llevaba 3 meses bajo tierra, y todo lo que le quedaba a Jedediah era la promesa y el arma. Probablemente no, admitió. Pero las promesas hechas a los muertos pesan más que las hechas a los vivos. Afuera, la voz de Crane retumbó por la calle. Cole, entrega el rifle y vete caminando. Tienes mi palabra, vivirás. La palabra de un mentiroso no valía el aire que llevaba. Jedediah recargó el Winchester con los cartuchos de su cinto, los dedos resbaladizos por su propia sangre. Cada cartucho que entraba en el tubular parecía más pesado que el anterior. Su visión seguía intentando estrecharse, intentando reducirse a un punto. Sacudió la cabeza con fuerza, forzando claridad. Aún no. Podía desvanecerse después. Ahora necesitaba estar lúcido. Cole, llamó Crane otra vez. Te doy hasta 10, luego entramos. Que vengan, murmuró Jedediah, posicionándose detrás de una mesa volcada cerca de la ventana. El ángulo le daba vista de la calle mientras protegía la mayor parte de su cuerpo. No es que importara mucho. Con tantos disparos, la protección era ilusión. La señora Calewa se agachó a su lado, su escopeta abierta, manos temblando mientras cargaba cartuchos frescos. Mi marido estuvo en Antietam, dijo en voz baja. Me contó una vez que lo peor no era pelear. Era esperar, saber que venía y no poder detenerlo. Tu marido era sabio. Era un tonto que se dejó matar por un juego de cartas en Tucson. Pero no se equivocaba con la espera. Jedediah casi sonrió. Entonces no esperemos. Se incorporó y disparó por la ventana. 3 disparos rápidos que dispersaron a los hombres que se formaban al otro lado de la calle. Uno cayó, agarrándose la pierna. Otro se lanzó detrás de un abrevadero. El resto se dispersó como codornices, devolviendo fuego en un trueno de revólveres. Vidrio explotó hacia adentro. Madera se astilló. Una lata de alubias estalló junto a la cabeza de Jedediah, rociándolo con salsa de tomate. 10. Gritó Crane, la voz ronca de furia y miedo. Se acabó. Tomadlo. Las puertas estallaron abiertas delante y atrás al mismo tiempo. Hombres entraron como agua por una presa rota. Sus pistolas ya disparando. Jedediah trabajó la palanca del Winchester, disparar, palanquear, disparar, viendo hombres caer y seguir viniendo. A su lado, la escopeta de la señora Calewa rugió 2 veces. Luego ella cayó. Sangre extendiéndose por su delantal. Y seguían viniendo. El Winchester se quedó vacío con 4 hombres aún de pie. Jedediah lo dejó caer y sacó su Colt, disparando desde la cadera como había hecho en la guerra cuando era joven y rápido y creía que viviría para siempre. El primer hombre recibió una bala en el pecho. El segundo la atrapó en la garganta. El tercero y el cuarto se dispersaron, lanzándose detrás de estantes volcados y barriles de harina. El Colt de Jedediah hizo clic vacío. Se dejó caer contra la pared, la pierna cediendo por completo, deslizándose hasta sentarse en un charco creciente de su propia sangre.
Su cinto no tenía más cartuchos. Había cargado hasta el último en el Winchester. Alrededor, la tienda parecía un matadero. La señora Calloway no se movía. 3 hombres muertos yacían retorcidos en posiciones que los cuerpos no deberían adoptar. El humo colgaba espeso en el aire, mezclándose con el olor cobrizo de la sangre y el mordisco acre de la pólvora. Los 2 pistoleros supervivientes emergieron de su cobertura, revólveres apuntando a su cabeza. No, dijo uno, amartillando. No te muevas. Jedediah no tenía fuerza para moverse aunque quisiera. El mundo se estaba volviendo borroso en los bordes, como mirar a través de las viejas cortinas de encaje de Ellen. Gracioso como la mente de un hombre divagaba cuando la muerte venía a llamar. Podía oler su jabón de lavanda. Podía oírla tarareando mientras remendaba sus camisas. Podía sentir su mano en la suya mientras veían el atardecer desde el porche. Botas en el paseo anunciaron la llegada de Crane. El sheriff entró por la puerta, el rostro pálido, la placa captando la luz de la tarde tardía. Miró la carnicería, a los hombres muertos, a Jedediah sentado en su propia sangre. Deberías haber aceptado mi oferta, dijo Crane, la voz hueca. Y tú deberías haberme dejado en paz, respondió Jedediah. Sus palabras salían lentas, arrastradas. Ese rifle era mío. Crane recogió el Winchester de donde había caído. Sus dedos recorrieron las iniciales talladas de Ellen. Por un momento, algo parecido a la vergüenza cruzó su rostro. Ya no, dijo, y salió, dejando a Jedediah morir en las ruinas de la tienda general. El tiempo se volvió extraño. Jedediah no sabía si pasaban minutos u horas. El dolor había evolucionado más allá de la sensación a algo distinto, un tambor lejano que marcaba su corazón ralentizándose. Sus ojos seguían intentando cerrarse, intentando rendirse a la oscuridad cómoda que presionaba los bordes de su visión. Pero entonces lo oyó. Una voz, no la de Ellen, aunque por un momento deseó que lo fuera. Esta voz era más joven, más dura, con un acento que no podía ubicar del todo. ¿Sigues respirando, viejo? Eres más duro de lo que pareces. Jedediah forzó los ojos a abrirse. Una mujer estaba en la puerta, silueteada contra el sol agonizante, llevaba ropa de hombre de camino, pantalones de lona, camisa de trabajo, chaleco de cuero, un cinto con pistola bajo en las caderas, y llevaba un maletín de médico en una mano. Al entrar, vio su rostro. Rasgos nativos, quizá Kiowa o Comanche, con ojos que habían visto mucha muerte y no se impresionaban por ella. ¿Quién? La voz de Jedediah salió como un graznido. Me llamo doctora Sarah Whitehorse. Y antes de que preguntes, sí, soy médico de verdad. Estudié en Boston, practiqué en Denver, y ahora estoy aquí porque la señora Calloway envió aviso hace 3 días de que venían problemas. Se arrodilló a su lado, las manos ya trabajando para examinar sus heridas. Ella está viva, por cierto. Vieja dura. La bala le atravesó el hombro. Crane se llevó tu rifle y se largó con lo que queda de sus hombres. Todo el pueblo vio lo que pasó. Vio cómo robaba a un hombre en duelo. Vio cómo juramentó asesinos. Sus manos se movían con precisión eficiente, limpiando la herida en la pierna. No eres el villano de esta historia, señor Coe. Él lo es. El dolor del tratamiento arrancó un gemido de la garganta de Jedediah. No importa. El rifle se fue. Ellen se fue. Nada queda por lo que pelear. La doctora Whitehorse hizo una pausa, sus ojos oscuros encontrándose con los suyos. ¿Entonces por qué late aún tu corazón? No tenía respuesta para eso. La fiebre llegó 2 días después. Jedediah entraba y salía de la conciencia. Su cuerpo luchando contra la infección de las heridas que la doctora Whitehorse limpiaba y cosía, pero no podía hacer sanar más rápido. El cuerpo humano solo avanzaba a su propio ritmo, y la edad lo ralentizaba a un paso de tortuga. En su delirio, Ellen lo visitaba. Se sentaba junto a su cama en la habitación de sobra de la señora Calloway, sus manos de fantasma frías en su frente ardiente. «Estás siendo terco», dijo el fantasma de Ellen con esa sonrisa torcida. «Siempre fuiste demasiado terco para morir cuando debías».
Intentando, murmuró a través de labios agrietados, intentando venir contigo. Aún no, Jed. Aún tienes algo que hacer. El rifle se fue. El rifle es solo madera y metal. Yo no estoy en esa arma. Estoy aquí. Su mano de fantasma tocó su pecho justo sobre el corazón. Mientras respires, estoy contigo. Cuando despertó, la doctora Warhorse estaba cambiando los vendajes de su pierna. La herida parecía enfadada y roja, pero las rayas de infección habían dejado de extenderse. Viviría, a menos que decidiera no hacerlo. Hablaste con ella, dijo la doctora Warhorse, sin alzar la vista de su trabajo. ¿Con tu esposa? Podía oírte teniendo una conversación. Sueños de fiebre. Tal vez. Mi abuelo solía decir, el velo entre mundos se adelgaza cuando un hombre camina cerca de la muerte. Decía, los muertos vuelven para decirnos cosas que necesitamos oír. Terminó de vendarle la pierna y se sentó. ¿Qué te dijo ella? Jedediah miró el techo. Que aún tengo algo que hacer. Bien. Porque Crane está trincherado en el rancho Hastings, a 20 millas al norte. Tiene 8 hombres con él y tu Winchester montado en la pared del estudio de Hastings como trofeo. La doctora Warhorse se levantó, su sombra cayendo sobre su cama. La pregunta es, ¿qué vas a hacer al respecto? La respuesta se formó despacio, dolorosamente, pero se formó. Recuperarlo. 3 semanas pasaron antes de que Jedediah pudiera caminar sin bastón. La doctora Warhorse lo vigilaba como halcón, prohibiéndole hacer nada más extenuante que sentarse en el porche. Pero no podía impedirle planear. Mapas del rancho Hastings extendidos en su regazo. Informantes, gente del pueblo que había llegado a odiar la corrupción de Crane, le traían información, rotaciones de guardia, entregas de suministros, debilidades en las defensas del rancho. La señora Calewa, el brazo en cabestrillo, le traía comidas y apoyo moral. Vas a conseguir que te maten, dijo, no por primera vez. Probablemente, aceptó Jedediah, estudiando un boceto del plano de la casa del rancho. Pero moriré intentándolo en vez de pudriéndome aquí con remordimientos. El plan era simple porque los planes complicados se desmoronaban en cuanto las pistolas empezaban a hablar. Esperar al carro mensual de suministros. Esconderse dentro. Pasar la puerta. Encontrar el Winchester. Salir. Los detalles de cada paso tendrían que improvisarse. Pero la improvisación era algo en lo que Jedediah siempre había destacado. Necesitarás ayuda, dijo la doctora Warhorse, apareciendo en el porche con su cinto puesto. Yo voy contigo. No. Sí. Apenas puedes caminar 100 yardas sin que la pierna te sangre a través de los vendajes. Necesitas a alguien que te cubra las espaldas, y soy la única aquí que no le tiene miedo a Crane. ¿Por qué? Jedediah la miró. ¿Por qué arriesgar tu vida por la venganza de un viejo? Su mandíbula se tensó. Porque hace 15 años, el hermano de Crane mató a mi marido por una disputa de tierras. Lo declararon legítima defensa. He estado esperando una oportunidad de equilibrar esas cuentas. Me estás dando esa oportunidad. Jedediah vio la verdad en sus ojos. El mismo hambre de justicia que ardía en su propio pecho. A veces la venganza y la rectitud caminaban de la mano. Y quizá eso estaba bien. Salimos al amanecer, dijo. El carro de suministros llegó puntual, conducido por un hombre que le debía un favor a la señora Calewa y no hizo preguntas cuando 2 pasajeros adicionales subieron atrás entre las cajas y barriles. Los guardias del rancho apenas miraron el carro al pasar la puerta. ¿Por qué lo harían? Venía todos los meses como un reloj, trayendo suministros para el pequeño ejército de pistoleros de Hastings. El conductor mantuvo la vista al frente, silbando una melodía desafinada, mientras atrás Jedediah y la doctora Warhorse yacían ocultos bajo lonas, respirando superficial, corazones latiendo fuerte. El carro se detuvo cerca del barracón. Jedediah oyó botas golpeando tierra, voces dando órdenes, el crujido del conductor bajando. Por un hueco en la lona, vio hombres descargando cajas del frente del carro.
No se molestaron en revisar la sección trasera donde barriles de verduras en vinagre estaban apilados de 3 en 3. La doctora Whitehorse le tocó el brazo, señaló. La casa del rancho estaba a 50 yardas en terreno abierto. Luz de lámparas brillaba en las ventanas. Por una de ellas, Jedediah vio la silueta de un rifle montado en la pared. Su rifle. Esperamos a que oscurezca, susurró la doctora Whitehorse. Demasiados ojos ahora. Tenía razón, pero esperar se sentía como tortura. Cada minuto se estiraba en una hora. Su pierna palpitaba donde la herida apenas sanada amenazaba con abrirse. Sus manos ansiaban el tacto de esa culata del Winchester, el peso del recuerdo de Ellen en sus palmas. El crepúsculo cayó con lentitud agonizante. Los peones terminaron su trabajo y se dirigieron al barracón para la cena. Los guardias cambiaron posiciones. 2 en la puerta principal, 1 patrullando el perímetro, 1 estacionado en la puerta de la casa. La voz de Crane flotó por el patio, riendo por algún chiste, confiado en su victoria robada. Cuando llegó la oscuridad completa, Jedediah y la doctora Whitehorse salieron del carro como sombras. Se movieron a lo largo de la cerca, usando los edificios como cobertura. La pierna de Jedediah gritaba con cada paso, pero apretó los dientes y siguió. El guardia en la puerta de la casa nunca los vio venir. El cuchillo de la doctora Whitehorse aseguró que despertara con dolor de cabeza, pero sin daño permanente. Estaban dentro. El interior de la casa olía a humo de cigarro y whisky caro. Jedediah y la doctora Whitehorse se movieron por pasillos oscuros, botas silenciosas sobre alfombras importadas. Voces venían de una habitación adelante. La voz distintiva de Crane mezclada con otra, más profunda, educada, el propio Hastings. La situación del carbón está resuelta, decía Crane. El viejo desangró en el pueblo. Su rifle está en tu pared y su reclamación de tierra muere con él. Todo legal ahora. ¿Legal? Repitió Hastings, la palabra goteando ironía. ¿Así es como llamamos al asesinato estos días, sheriff? Prefiero llamarlo realineación de recursos. La mano de Jedediah se cerró en el cuchillo que la doctora Whitehorse le había dado. Su colt estaba vacío. Habían acordado que disparos traerían a todos los hombres del rancho sobre sus cabezas. Esto tenía que ser silencioso, rápido, quirúrgico. La doctora Whitehorse señaló una puerta al otro lado del pasillo. Por su ventana, Jedediah vio el estudio de Hastings. Allí, montado en la pared sobre un escritorio masivo de roble, colgaba su Winchester. Las iniciales de Ellen captaban la luz de la lámpara, letras talladas que habían sido trazadas por sus dedos y los de él durante 3 décadas. La puerta estaba cerrada con llave. Jedediah sintió su plan desmoronándose. Cada segundo que permanecían allí aumentaba la posibilidad de ser descubiertos. La doctora Whitehorse sacó un juego de ganzúas de su chaleco, otra sorpresa de esta mujer de muchos talentos, y se puso a trabajar en la cerradura. Los tambles hicieron clic con sonidos que parecían disparos en el pasillo silencioso. La cerradura cedió justo cuando pasos resonaron en las escaleras detrás de ellos. Alguien venía. La doctora Whitehorse entró en el estudio y Jedediah la siguió, cerrando la puerta con cuidado detrás. Por la rendija, vio a un guardia pasar, linterna en mano, silbando suavemente. Luego el guardia se detuvo, se volvió, sus ojos fijos en el picaporte, en los rasguños frescos de las ganzúas. Su mano fue a su pistola, y Jedediah supo que su acercamiento silencioso acababa de terminar. Jedediah irrumpió por la puerta antes de que el guardia pudiera sacar, embistiéndolo con el hombro. Cayeron enredados en extremidades, el grito del guardia cortado cuando el puño de Jedediah conectó con su mandíbula. 1, 2, 3 veces hasta que el hombre quedó flácido. Pero el daño estaba hecho. Puertas volaron abiertas. Botas tronaron en los tablones. La voz de Crane se alzó en un bramido. ¡Arriba! ¡Alguien arriba! La doctora Whitehorse lanzó el Winchester a Jedediah. Lo atrapó con una mano, y por primera vez en 3 semanas, el mundo se sintió bien otra vez. Sus dedos encontraron las iniciales de Ellen, y podría jurar que sintió calor allí. Calor imposible que se extendió por sus brazos y hasta su pecho.
La ventana, dijo la doctora Whitehorse, ya moviéndose. La abrió de golpe revelando una caída de 3 metros al patio. Saltar o pelear. Ambas, dijo Jedediah, y disparó por la puerta del estudio mientras ésta estallaba abierta. La bala alcanzó al primer hombre en el hombro, haciéndolo girar hacia el pasillo. Jedediah trabajó la palanca, disparó otra vez, manteniéndolos atrás. Mientras la doctora Whitehorse saltaba por la ventana. Él la siguió, la pierna herida cediendo cuando golpeó el suelo. Agonía blanca explotando por todo su cuerpo. La doctora Whitehorse lo levantó. Detrás, la casa del rancho estalló en actividad. Linternas se encendieron. Hombres salían al patio. Y allí, enmarcado en la ventana de arriba, estaba el Sheriff Crane con un rifle propio, el rostro retorcido de furia. «Deberías haberte quedado muerto, Co», gritó y empezó a disparar. Jedediah y la doctora Whitehorse corrieron hacia la puerta, balas levantando polvo a sus talones. Los guardias convergían desde todas direcciones ahora. 8 hombres, quizá 10, todos entre ellos y la libertad. La pierna de Jedediah sangraba otra vez, dejando un rastro en el polvo. El Winchester tenía quizá 12 cartuchos, y ya había disparado 2. La matemática de la supervivencia nunca había parecido peor. Pero tenía el rifle de Ellen en las manos, y de algún modo eso lo cambiaba todo. Jedediah disparó mientras corría, no apuntando a matar, sino a crear caos. El ladrido del Winchester retumbó por el patio, enviando hombres a buscar cobertura, comprando segundos preciosos. Sus piernas gritaban con cada zancada. Los vendajes empapados de sangre fresca. La doctora Whitehorse se mantenía cerca, medio sosteniéndolo, su propio revólver disparando 2 veces para derribar a un guardia que se había acercado demasiado. Llegaron a la puerta justo cuando jinetes salían del establo. 4 hombres montados bloqueando su escapada. La mente de Jedediah corrió por opciones, cada una peor que la anterior. Detrás, Crane y sus hombres se reagrupaban. Delante, pistolas montadas con la ventaja de la altura. Su pierna fallaba. El Winchester tenía quizá 8 cartuchos. Entonces la doctora Whitehorse silbó agudo y penetrante. Desde más allá de la puerta, 2 caballos irrumpieron en vista. La señora Calegua montaba uno, su brazo bueno sosteniendo las riendas del segundo. Pensé que necesitarían un paseo. Gritó, el rostro serio con determinación. Los guardias montados se volvieron hacia esta nueva amenaza, y en ese momento de distracción, Jedediah alzó el Winchester. 4 disparos más rápidos de lo que la mayoría podía pensar. 2 jinetes cayeron. Los otros 2 hicieron girar sus caballos, espantados por la violencia repentina. Jedediah y la doctora Whitehorse saltaron a los caballos esperando. Dolor explotó por la pierna de Jedediah al aterrizar en la silla, pero apretó los dientes y espoleó al animal. Irrumpieron por la puerta a galope tendido, los 3 cabalgando hacia la oscuridad del desierto. La señora Calegua cabalgando a su lado. Detrás, la voz de Crane se alzó en un aullido de furia. Tras ellos. Quiero a Co muerto. ¿Me oís? Muerto. 8 jinetes dieron persecución, sus caballos frescos, mientras el montado de Jedediah ya estaba jadeante por la dura cabalgada de la señora Calegua hasta el rancho. La persecución tronó por el terreno duro, la luz de la luna pintando todo en plata y sombra. La visión de Jedediah nadaba por la pérdida de sangre, pero sus manos permanecían firmes en las riendas. A 1 milla, lo vio. El cañón estrecho donde él y Ellen solían acampar camino a Santa Fe. Paredes altas, entrada única, terreno perfecto para matar. Dirigió su caballo hacia él y rezó para que Ellen aún velara por él. Las paredes del cañón se alzaban 9 metros a cada lado, estrechándose a apenas 4,5 en la entrada. Jedediah desmontó, casi colapsando cuando su pierna cedió. La doctora Whitehorse lo atrapó, lo ayudó a una posición defensiva detrás de una roca. La señora Calegua llevó los caballos más adentro del cañón, fuera de la línea de fuego. 4 cartuchos quedan, dijo Jedediah, revisando el tubular del Winchester. Su voz sonaba distante incluso para sus propios oídos. ¿Cuántos tienes tú?
3, respondió la doctora Whitehorse, recargando su revólver con sus últimos cartuchos. Son 8 jinetes. La matemática no había mejorado. El trueno de casco se hizo más fuerte. Luego la voz de Crane retumbó por las paredes del cañón. Se acabó el camino, Co. No más correr. Aparecieron en la boca del cañón, siluetas contra el desierto iluminado por la luna. 8 hombres a caballo en línea, rifles alzados. Crane en el centro, el rostro retorcido de furia justiciera. Eres hombre muerto que aún no lo sabe. Jedediah se incorporó, apoyándose en la roca. El Winchester al hombro. Sus dedos encontraron las iniciales de él en una última vez. 3 décadas de matrimonio condensadas en 2 letras en madera gastada. Pensó en su sonrisa, en su risa, en cómo había creído que podía ser más que solo un matador. Tal vez, llamó Jedediah de vuelta, su voz clara y fuerte a pesar de todo. Pero cumplí mi promesa, y eso vale la pena morir por ello. Disparó. El cañón estalló en trueno y llamas. Jedediah trabajó la palanca mecánicamente. Disparar, palanquear, disparar. Cada disparo preciso a pesar de su visión desvaneciéndose. El revólver de la doctora Whitehorse añadió su voz a la sinfonía. Hombres gritaron, caballos se encabritaron. En el caos y el eco de los disparos y el humo asfixiante, era imposible saber quién acertaba qué. Cuando el Winchester hizo clic vacío y el humo se aclaró, 6 hombres yacían en la entrada del cañón. 2 habían huido al desierto, y Crane yacía de espaldas, mirando las estrellas con ojos que nunca verían otro amanecer. Jedediah se deslizó por la roca, el Winchester acunado en su regazo. La doctora Whitehorse estaba a su lado al instante, las manos revisando sus heridas. Pero ambos sabían la verdad. Había perdido demasiada sangre, había dado demasiado de sí a esta pelea. Lo conseguiste, dijo ella suavemente. Se acabó. Sí. Los dedos de Jedediah recorrieron las iniciales de él en una vez más. Decid a la gente, decidles que lo cumplí. Que cumplí mi promesa. Eso es todo lo que importa. Su visión se oscureció. Pero no tenía miedo porque en algún lugar en esa oscuridad creciente, podía oler jabón de lavanda y oír tararear. Y sabía que Ellen estaba esperando para llevarlo a casa. El Winchester yacía en su regazo donde pertenecía, y Jedediah Co cerró los ojos por última vez con una sonrisa en su rostro curtido. Algunas promesas valen más que la vida misma. Jedediah Co demostró que la palabra de un hombre a quienes ama puede sobrevivir a balas, sangre y tiempo. El viejo oeste fue construido por gente que entendía que el honor no era solo una palabra. Era una forma de vivir, y si era necesario, una forma de morir. Si historias como esta te llegan al alma. Si crees que la memoria y la lealtad aún importan en este mundo, entonces suscríbete a este canal y activa la campanita de notificaciones. Comparte esta historia con alguien que entienda que algunas cosas, amor, promesas y el rifle que las conecta, valen la pena luchar por ellas hasta el final. Deja un comentario y dime. ¿Habrías tomado la misma decisión que Jedediah? Gracias por cabalgar conmigo en este cuento, amigo. Hasta la próxima, cumple tus promesas, honra a los que has perdido y nunca dejes que nadie te quite lo que es tuyo por derecho.